Recién el ministro mencionaba en el marco de todo este tema vinculado al avión de la importancia de un sistema democrático fuerte, de la toma de decisiones en un sistema democrático sólido. Y bueno, justamente nuestro próximo invitado tiene que ver mucho con eso porque justamente La Máquina de Aprender, precioso título, es un proyecto de fortalecimiento democrático en Uruguay y la región del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. El coordinador justamente de este proyecto es el politólogo Adolfo Garcés, conocido como Fito en el ambiente académico. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Fito? Dos coordinadores. Dos coordinadores. Fernanda Boidi, colega, Perfecto. y yo. Muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por favor. Muchas gracias. Te extrañábamos. Sí, es verdad. Yo también. O no nos ¿Cómo vemos andan? nunca, nos vemos siempre. Es verdad, ¿viste? tal cual. Bueno, pero a veces como que va de suyo que en el Uruguay la democracia está sólida, está consolidada, el sistema de partidos es muy fuerte, pero también a veces uno mira en la región y uno dice, no estamos exentos de prestar la atención para que eso no se pierda. Tal cual, tal cual. Vivimos tiempos de recesión democrática en el mundo. Hay problemas en América Latina, los vemos todos los días. Recién el ministro García hablaba, por ejemplo, del caso de Venezuela, un país que supo tener una democracia ejemplar, que se hizo pomada, para decirlo en términos académicos, y hoy es una penosa dictadura. Entonces, todo lo que pasa en el mundo puede pasar en Uruguay y suele pasar en Uruguay, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es, bueno, discutir a tiempo y discutir bien, sobre todo discutir bien, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las prácticas y las instituciones democráticas. Y no son solo los partidos. No, claro, somos nosotros. Lo que hacen ustedes en los medios de comunicación es importantísimo. Lo que hace la ciudadanía en las redes sociales es importantísimo. La democracia no solo tiene que ver con los partidos políticos y con los liderazgos. Tienen un papel fundamental para jugar. Ahora, depende de todo el mundo, ¿eh? La cuidamos entre todos, la descuidamos entre todos. Este proyecto tiene que ver con eso. Bueno, dijimos, Fernanda y yo le llevamos a esta idea a la Konrad Adenauer, dijimos, armemos foros académicos, políticos, para discutir, bueno, temas polémicos, temas que preocupan. Por ejemplo, el año pasado, asesorías parlamentarias. ¿Cómo se asesoran nuestros parlamentos? ¿No hay cierta simetría entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento? El principal legislador de este país no es el Parlamento, es el Poder Ejecutivo. En este gobierno, según datos de mi colega Chaschetti, 3/4 partes de los proyectos de ley que se han aprobado han sido iniciativa del Poder Ejecutivo. Hay una simetría. Vamos a discutirlo. El uso de las redes sociales. Uso, abuso. ¿Por parte de los legisladores? De todo el mundo. Los legisladores, desde luego, algunos. Y la gente. ¿No? La ciudadanía. A mí me gusta decir, no tuiteen. Después de que tuitearon, son peores personas. Y más si sos impulsivo. Casi Es bravo siempre, tuitear. casi siempre pasa, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, lo manejan bien, a la 4ª vez, a la 5ª vez andás a ver. Este año hicimos hasta ahora 2 foros más. Uno sobre participación política de la mujer, porque Uruguay es un país que fue el primer país donde votaron las mujeres. Primer país, ¿eh? Y sin embargo la participación política de la mujer, casi 100 años después del primer voto en Cerro Chato, las mujeres tienen poca participación. Sí. Bueno, y el otro foro que hicimos, que lo hicimos en Florida, gracias al apoyo del Congreso de Intendentes, el Intendente López, sobre gobiernos departamentales y locales. Y ahora vamos por el último foro, y por eso es que estoy acá. El último foro va a ser el jueves que viene, sobre un tema súper polémico que hay que discutir súper bien, pero hay que discutirlo, que es el uso del mecanismo de urgente consideración. No sobre el contenido de la famosa LUC, que fue largamente discutida en el Parlamento y después fue discutida durante meses por la gente en el referéndum, ¿no? Y saldada la discusión Y por el saldada la voto discusión, popular. perfecto. Guste o no guste. El tema es el mecanismo, el famoso inciso 7º del artículo 168 de la Constitución. Desde que se incorporó en el año 67 con la reforma constitucional, se ha usado 20 veces. La mayoría de los presidentes lo han usado. Ahora, vemos una tendencia a que se use con más frecuencia
y sobre todo a que se incorporen cada vez más temas dentro de las leyes declaradas por Pero el Fito, Poder es Ejecutivo igual, como de urgente consideración. Fito, es igual que el cirujano sale del quirófano y dice, bueno, los familiares, ustedes el familiar, ¿qué hago? ¿Quiere que le haga una sutura crochet? ¿Cómo quiere que le hágalo usted? Nos están tirando cosas que son muy técnicas y que la gran mayoría, me incluyo, pero no entendemos. Está bien. Y entonces, Está bien, cada pero ahí vez está más, planteando otro tema, ahí está pero planteando- cada vez más, cada vez nos ponen más la posibilidad en ese afán de una democracia Directa. mucho más participativa. Ahí va. Nos tiran cosas que no. Otra vez, son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es la democracia directa, que no... Ah, no, tenés no, razón. Claro, no, por claro. eso. Está bien. Yo trataba de entender por dónde venía el No, por eso, comentario él está planteando la democracia directa. Ah, no, está. pero estoy hablando a través de Sí, los plebiscitos. claro. Los plebiscitos. Claro. Esto de la LUC es un claro ejemplo. Claro. Claro. Buena propuesta. Capaz que hay que discutir el año que viene, en algún momento, democracia representativa y democracia Porque directa. además se usó mucho el mecanismo Ese- de democracia directa acá. No. Se usa Mucho, somos, vos. capaz que estamos en el, capaz no, estamos en el podio mundial, en la frecuencia ¿Te das de cuenta? uso. Van primero los suizos, después algunos Exacto. estados norteamericanos, después venimos nosotros. En la frecuencia de uso de la democracia directa. Temón. Sí, claro. Hay otros temas. Los mecanismos que aseguran la transparencia, ¿no? JUTEP, Tribunal de Cuentas. O, por ejemplo, financiamiento de los partidos. Son todos temas muy importantes para la democracia que hay que discutir Pero bien. además, otra cosa, Fito, que tiene que ver con esto también que estás diciendo. Por ejemplo, los organismos de contralor, Exacto. ¿no? Se observan gastos, se dice, usted está cometiendo un acto que Exacto. es incorrecto, que es ilegal, que esto, que el otro. Exacto. Se observa el gasto, Todo el se tiempo. ratifica y sigue todo como si nada hubiera pasado. Exacto. Vamos a discutirlo algún día. Hay que discutirlo bien. Hay que discutirlo bien. Pero- La JUTEP es un organismo muy importante, ¿no? Tuvo un protagonismo fuerte en algunos temas muy importantes en los últimos años. Sí. Ha perdido perfil, no sabemos cómo. Hay gente. Lo que yo pasa es no que tengo depende de la información. impronta de Bueno. quienes están. Che, ¿qué vamos a hacer con la JUTEP? Yo creo que hay que fortalecer todo lo que sean organismos de contralor, porque no hay nada que debilite más a la democracia que la desconfianza del público. Cuando el público huele corrupción, la gente deja de creer. Entonces, que la JUTEP, Tribunal de Cuentas, todo lo que son organismos de contralor, hay que protegerlos a muerte. Fito, Ahora, esto es sobre otra cosa. Jueves que viene. Mecanismo de urgente consideración. ¿cuáles son las ventajas de un mecanismo de urgente consideración? ¿En qué puede facilitar? Porque por algo es una herramienta que Claro, está y por el creada. otro lado, como vos decís, Claro. capaz que abarcando tantos temas es más complicado, Claro. pero ¿en qué sirve a un gobierno entrante tener Claro. este mecanismo? Le da más poder al presidente. Le da más poder al presidente, ¿no? Le permite al presidente decirle al Parlamento, bueno, tienen un plazo determinado para votar esto, si no me lo rechazan, queda aprobado. Poder para el presidente. Nació el mecanismo en un momento en que había cierto consenso en la élite política uruguaya en que el Poder Ejecutivo se había debilitado demasiado. Estamos hablando de mediados de la década de 60. Recuerden, Constitución del 52, colegiado integral, 9 presidentes. Claro, había. no había una, 9. no había una figura. 9. Claro. Y lo que se instaló en la época, imaginen, crisis económica, crisis social, mal humor, Terrible. inflación por primera vez en la vida en Uruguay, un mal humor muy grande y lo que sentían los colorados y los blancos en la época era, che, el presidente, hay que fortalecer el poder del presidente porque si no hay manera de gobernar. Bueno, entonces en ese momento se discuten varias reformas constitucionales y la que es aprobada es la llamada reforma naranja. Uno de cuyos redactores principales fue quien después sería 2 veces presidente, Julio María Sanguinetti. Y el sentido que tenía, todo el sentido de esa constitución era, bueno, darle más herramientas a los gobiernos para gobernar mejor, más ordenadamente, que tengan más autoridad y que sean más eficientes. Por ejemplo, se crea la OPP, se crea el Banco Central, se crea la Oficina Nacional de Servicio Civil. Es decir, fortalezcamos la administración y fortalezcamos el gobierno. Eso fue lo que se dijo en un momento de crisis de gobernabilidad. ¿Sabés también lo que pasa? La pregunta es si todavía se sigue necesitando. Pero el tema es que Pasaron también 60 años. tiene que ver con la eficiencia del Parlamento. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitaba más poder el presidente? Claro. Y porque el Parlamento no gestionaba en tiempos razonables las cosas. Jaime, si sería así, en esa época los partidos estaban... Ahora nos quejamos de las divisiones de los partidos. No solo que era eso, vos.
Eso sí que era una división Sí. interesante. En aquel momento, recuerden, estamos en la época de las candidaturas múltiples a la Había presidencia. duelo, lo que hiciera. Cada fracción era un mundo. Había grandes estudiosos como Aldo Solari, sociólogos, que decían los partidos no son partidos, los partidos son coaliciones disfrazadas. Claro. Gobernar era muy difícil, armar las mayorías era recontra difícil. Tenía mucho sentido en la época, creo yo, decir, vamos a darle más poder al presidente. Fue lo que se hizo. Se inspiraron mucho en la Constitución golista francesa de 1958. Bien, ahora, pasó más de medio siglo. Hay que hacerse la pregunta, ¿sigue siendo necesario ese mecanismo? Cuando hay una coalición estructurada, ¿es necesario que los presidentes usen el mecanismo? Pasa que a veces cuando están llegando al ¿Cuántos gobierno temas tiene sentido meter en una ley de urgente consideración? están muy ¿Cuántos apurados, ¿no? O sea, ¿Cómo? es como quiero que... obviamente, a nivel de proyectarse un país, digo, me pongo en los zapatos y dicen, bueno, queremos Está hacer bien. esto. También hay como una ansiedad de cambio. El sentido de urgencia en los presidentes a mí me encanta, ¿no? Me encanta. Que sientan la necesidad de hacer cosas. Que no es el mismo sentido del Parlamento. Claro. Claro, que los presidentes digan, che, tenemos un mandato, como hace la calle Pou, que tiene poco menos que un reloj de arena, ¿no? Sí. Y se va contando los días. Exacto. Está muy bien, porque eso demuestra responsabilidad, ¿no? Asumen con un mandato, le prometieron cosas a la gente, le tienen que cumplir. Ahora, para volver a citar a la calle Pou, el asunto de las perillas, ¿no? ¿No? Bueno, cuánta urgencia, cuánta paciencia, ¿no? Cuánto liderazgo presidencial y cuánto poder y tiempo para que el Parlamento discuta bien las cosas. Porque además no es lo mismo un Parlamento con mayoría parlamentaria, Claro. como ha sucedido en los últimos 15 20 años, porque lo tuvo el Frente Amplio en su momento, lo tiene hoy la coalición de gobierno, que capaz que si los artículos de la ley de urgente consideración se hubieran puesto a consideración del Parlamento, salían. Y la coalición acababa de armarse, ¿no? Iba a votar. Que se desarmara la coalición en 3 meses hubiera sido un papelón espantoso, ¿no? Pero además, eso, ¿no? ¿Cuántos temas temas importantes puede razonablemente discutir bien un Parlamento en 100 días? ¿Cómo se que es sigue? el máximo tiempo que tiene un proyecto declarado como urgente consideración. Tito, ¿cómo se sigue el evento del jueves? Bueno, a mí nos encantaría que la gente fuera al Paraninfo. La entrada es libre, es en el Paraninfo en la universidad. Para nosotros es como hacerlo en el Estadio Centenario, ¿no? Capaz que no hay lugar más prestigioso. El primer foro empezó en el Parlamento. El último foro termina en la universidad. Esto también es muy simbólico, porque estos foros son un encuentro entre académicos, universitarios, políticos. Paraninfo en la universidad, 7 de la tarde. Esto va de 7 a 9, a 9 y cuarto. Primero hay 20, 25 minutos, media hora de 2 colegas presentando un documento sobre cómo nació y cómo se ha usado el mecanismo de urgente consideración. Y después tenemos un panel de lujo. Quiero, en mi nombre y en nombre de todos los organizadores, agradecerle a Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Manini Ríos, senador Manini Ríos, ¿no? Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes. ¿Y quién me está faltando? Están todos, ¿no? A ver, mira, acá Pablo tengo Iturralde, Ope Pasquet, Manini Ríos, Pablo Pablo Mieres. Mieres y Manini Ríos. Ahí va. Che, es un panel de lujo. La verdad que estamos muy agradecidos de que participen en la discusión y ojalá la gente vaya a escuchar eso, cómo se discute bien sobre un tema extraordinariamente importante. Y que por ser tan importante seguramente va a meritar seguir conversando sobre esto aquí en Buen Día. Gracias. Dale, Tito. gracias a ustedes por la paciencia. Hasta pronto. Gracias, Tito. Chao.